fisiología, que es ese periodo de repolarización y despolarización de la membrana celular, por la cual se transmiten los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, la finalidad del anestésico es bloquear justamente la transmisión nerviosa. Y esa transmisión nerviosa, dependiendo de la técnica de anestesia que ustedes utilicen, tiene corta duración o máxima duración. Lido es lo que más se utiliza. Mevivacaína, yo les aconsejo que si van a utilizar mevivacaína, lo hagan tal vez en una concentración un poquito más alta. Alguna vez yo he utilizado Mevi y no me da tan buenos resultados como la Lido. Ya no sé si alguna vez han utilizado mevivacaína con epinefrina. La solo mevivacaína viene al 3%. La articaína es una buena opción, sobre todo para actos quirúrgicos, por su tiempo, la profundidad de la anestesia y la duración de la anestesia. En lo que respecta a dosis máxima kilogramo peso, es la misma que se maneja en lidocaína, dosis articaína con epinefrina, ¿no? Que viene al 4%. 7 miligramos por kilogramo peso, igual como techo máximo el de 500. Para cirugías de terceros molares, traten de utilizar articaína. Traten de utilizar para apisectos, Lido. En sí, dependerá mucho de lo que ustedes vayan a comprar, de lo que ustedes quieran utilizar. Por ejemplo, no hay un protocolo que diga para todas las cirugías de tesoros molares articaína, no hay ese protocolo, pero sí se aconseja, ¿no? Sobre todo por el efecto que tiene. Vamos a hablar sobre el manejo del dolor. El dolor, nosotros lo manejamos con el hecho mismo de poner anestesia. El hecho de poner anestésico, ya estamos haciendo manejo del dolor. Y si alguna vez viene un paciente con mucho dolor a su consulta y no les va a decir, ni siquiera les va a hablar tal vez para preguntar el motivo de consulta, está con mucho dolor, podrían ayudarle poniéndole un anestésico en poca cantidad, ¿no? Hasta que calme ese dolor. Y ahí siempre ir preguntando sobre la historia clínica. Pero eso será pues en casos excepcionales. ¿Alguna vez han visto paciente con neuralgia del trigémino? ¿La doctora vio? ¿Alguien vio? Es un dolor insoportable. Es un dolor, se considera el dolor del suicidio porque en un minuto pueden ser 4 o más episodios de dolor. Yo tenía un pacientito en la residencia que vino a emergencia, le han puesto de todo, le han puesto ketoro, le han puesto todo y no le calmó el dolor. Y esa vez estaba lleno de emergencias y de emergencias hasta donde es la unidad de Maxilo, no es muy lejos. Y en ese proceso donde yo le llevaba, porque no iba a esperar, ni siquiera había una silla, ha hecho 4 episodios de dolor. Y el señor se agarraba y se quería botar, bueno, en sí se arrodillaba de dolor. Entonces, llegando, anestésico. No podías ni agarrarle así para poner. No se puede ni clavar la cara a estos pacientes. Si alguna vez tienen ese paciente que está, pónganle y les va a agradecer en el alma que le hayan puesto el anestésico. Porque realmente es un dolor muy, muy, muy fuerte. Y lo que nosotros hacemos mejor es hacer manejo del dolor. No solamente utilizando medicación a base de AINES o opioides, sino el anestésico que nosotros utilizamos. Que no es lo mismo que el médico a ver con jeringa que le ponga una técnica. Nosotros tenemos el privilegio de hacer el manejo del dolor con la técnica de anestesia. Por eso les decía, ¿ustedes son anestesiólogas? Sí. Son anestesiólogos. Hacen la anestesia local. Obviamente no es como el anestesiólogo para anestesia general, ¿no? Pero de por sí hacen el manejo del dolor con esa anestesia. Vamos a tocar la definición. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo podemos definir el dolor? ¿Se ve el dolor? No se ve el dolor. Entonces es un fenómeno subjetivo. Según el Instituto para el Estudio del Dolor, lo va a definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real. Es decir, un daño, una herida que nosotros causemos. O potencial o descrito en términos de tal daño. Potencial, es decir, no, siento que me va a doler. A veces hay un componente psicológico.
me va a doler, o tengo miedo a ir porque a mi hermano le ha dolido. Esa experiencia no tiene todavía el dolor, es una experiencia. Al ser un fenómeno subjetivo, nosotros causamos el dolor, pero también tiene un componente psicógeno. ¿Cuántos tipos de dolor habrá? ¿Alguien sabe cuántos tipos de dolor hay? Hasta hace años se conocía 3 tipos de dolor. El dolor nociceptivo, que es el dolor causado por estimulación de los nociceptores. Al doctor hay que darle codeína, porque es antitusivo. El dolor nociceptivo es estimulación de los nociceptores que los tenemos en todo nuestro cuerpo. Piezas dentarias, cuando uno recibe un golpe, cuando hacemos una cirugía, cuando hacemos una herida, estamos estimulando los nociceptores. Este tipo de dolor es el provocado por algún injuria, ¿no? En cambio, el dolor neuropático es el dolor del nervio, así se lo definen. Duele el nervio, ya sea un nervio periférico, ya sea un nervio central, pero es un dolor propio del nervio. Ejemplo de nociceptivo, una pulpitis. Ejemplo de dolor neuropático, una neuralgia. Glosofaringeo, trigémino, posherpético. Alguna vez tal vez han tenido algún conocido, algún familiar con herpes zóster. El herpes zóster, o sea, no te puedes ni poner la polera que normalmente es en esta área donde se presenta. Puede presentarse en cualquier trayecto nervioso. Yo una vez he visto una paciente que tenía aquí. Y le han puesto de todo, le han hecho de todo, pero no, le hacen ni duele. O sea, le ha dado herpes, ¿ya? Perdón, le ha dado varicela a la paciente, varicela herpes zóster, pero como varicela del adulto, y le ha causado dolor neuropático. Entonces le han puesto todo, tolerado todo, pero no, al final el manejo del dolor neuropático es muy diferente al manejo del dolor nociceptivo. No es la misma medicación que nosotros utilizamos. Hace años se hablaba de un dolor psicológico, un dolor psicógeno. En la actualidad, este Instituto del Dolor indica que tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático viene asociado también con un dolor psicógeno en conjunto. Pero también existe un dolor propio psicógeno. Hasta hace años se pensaba que aquella persona que perdía un miembro, le amputaban un miembro, ¿no? Y sentía dolores, los dolores fantasmas de ese miembro fantasma, ¿sí? Era que el paciente pensaba solamente, que era un componente psicológico nada más. Pero se ha estudiado que nuestros nervios tienden a regenerarse. Y cuando se regeneran, pueden regenerarse de forma inadecuada. ¿Qué hace nuestro estímulo? Nosotros tenemos nuestra fibra nerviosa, nuestros axones, no soy muy buena dibujante por si acaso. Y aquí nosotros tenemos fibras mielínicas y amielínicas, si se acuerdan, ¿verdad? Las mielínicas son las que tienen los nódulos de mielina. Cuando nosotros producimos un dolor, ya sea un dolor nociceptivo, ¿qué hace nuestra fibra nerviosa? Pasa los estímulos del dolor o cualquier estímulo y viene así. Llega a la cabeza, se conecta por medio de anastomosis y llega hasta el cerebro. El cerebro analiza qué tipo de dolor es y manda una respuesta. Nosotros tenemos en nuestro organismo ciertas sustancias que ayudan a controlar el dolor y la inflamación de forma natural. Que esas sustancias se liberan, las citoquinas. Pero en otras es tan fuerte que necesitamos una medicación. En el caso del dolor neuropático, si bien debería saltar de esta forma adecuada, pero ya no hay mielina. Entonces lo hace de una forma errática. Por eso el hecho de tocarse el paciente con neuralgia le causa dolor. Y hay que pensar siempre cuando tenemos, por ejemplo, odontalgias, y es un caso muy, muy frecuente,
donde el paciente con neuralgia del trigémino ha ido antes como a 3 o 4 odontólogos. Se ha hecho sacar como más de 2, 3, hasta 5 dientes, hasta todos los dientes del arcada. Dientes sanos, dientes sin ninguna sintomatología de la percusión. Todo porque pensaban que era un dolor de dientes. Recuerden el trigémino, pero el trigémino inerva nuestros dientecitos. Entonces, cuando no hay caries, no hay periodontitis, la radiografía no muestra nada, tiene vitalidad del diente y hay dolor, piensen en un dolor neuropático. El dolor neuropático puede ser a nivel central, por cerebro, por una vasculitis, por un tumor. Alguna vez se hablaba de que había un componente viral incluso, como lo que es el herpes zóster, o enfermedades como las colagenopatías. Las esclerosis múltiples pueden causar neuralgias de diferentes nervios. Uno de ellos, el nervio trigémino. Entonces hay que ir indagando qué enfermedades degenerativas pueden causar este tipo de lesiones en nuestra estructura nerviosa y producirnos dolor neuropático. En el caso del dolor psicógeno, si bien se ha seccionado ese miembro, el paciente siente dolor porque quiere seguir regenerando. Cuando nosotros cortamos un nervio, el nervio se va a regenerar, va a regenerarse. La cuestión es que puede regenerarse de forma inadecuada. Nervio seccionado, como una cicatriz va a quedar aquí, igual va a pasar el estímulo nervioso, pero ¿qué lo va a hacer? De forma errática. Ya no va a pasar de forma ordenada, sincrónica. Entonces, un dolor que debería, a una sensación, digamos, una caricia, un cepillado de dientes, que no nos causa a nosotros dolor, en este tipo de pacientes puede causarles realmente una molestia con una sensación desagradable, que puede llegar a un dolor importante. Y eso se llama disestesias. Cuando nosotros estamos frente a un paciente amputado, se hace manejo del dolor y a veces son dolores crónicos que se les pone catéter para ir administrando poco a poco fármacos como los opioides. Todo dolor agudo es más fácil de controlar que un dolor crónico. Dolor crónico realmente es difícil de controlar. Entonces estos tres pueden ir este con este o solamente este. Alguna vez les va a tocar pacientes, está su herida sana y le sigue doliendo. Le has hecho la extracción, el alveolo está cerrado y sigue sintiendo dolor. Esas son las neuritis post-extracción, que pueden confundirse también con neuralgias, pero las neuralgias es cuando seccionas o lesionas ese nervio, si hablamos de post-extracción, ¿no? Pero hay neuritis, le ves, le sacas radiografía y no hay nada, pero el paciente me duele, entonces me duele. A veces hay un componente psicológico. Entonces también hay que hacer manejo psicológico. Que sí podemos hacer manejo paliativo, decir, mire señor, le voy a poner esto y con esto ya tendría que calmarse el dolor. Entonces también hacemos ese manejo paliativo en esa área, ¿no? O en algunos casos como placebo también. Esto le va a calmar y le estamos dando algo